¿Cómo estás, amigo y amiga? Bienvenido nuevamente a este encuentro en mi canal para, de alguna manera, compartir algunos temas relacionados con la parte humana, con el ser humano, relacionados también con la vida, con la persona, relacionados también con la parte espiritual, pues, de la persona. Hoy he querido desarrollar un tema que es, creo yo, también importante considerarlo, ¿verdad? Y para ello, pues, eh, quiero compartir pantalla contigo para desarrollar con la ayuda de estas presentaciones, de estas diapositivas, lo que se conoce como la idolatría del siglo XXI, ¿verdad? Y vamos a ir mirando qué hará referencia, pues, esto, ¿no? La idolatría del siglo XXI. Mira tú esas imágenes, de repente te pueden decir algo. Y la vamos a ir un poco desarrollando en este video que quiero compartir contigo. Pero antes tendríamos que definir, en todo caso, ¿qué es idolatría? Idolatría justamente viene, ¿no? La adoración que se da a ídolos. Pero ¿qué es un ídolo también, no? Vamos a, durante este trabajo que vamos a hacer hoy día, de compartir estas ideas, pues vamos a ver qué será un ídolo. Que muchas veces tenemos la idea de que es una imagen, que nosotros católicos pues adoramos imágenes y que tenemos a la Virgen y que tenemos al cautivo y tenemos las procesiones y eso es idolatría. Pues no, eso no es idolatría y lo vamos a mirar justamente en este tema. Idolatría también como amor excesivo y vehemente a alguien, cuando yo quiero a alguien, cuando yo me aferro a alguien o me aferro a algo concreto, a algo material, ¿no? Esta definición no lo alcanza la Real Academia Española, ¿no? Esas dos ideas, adoración que se da a ídolos y el amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Eso es idolatría. Pero mira, las imágenes son idolatría. Te decía, ¿no? Por ejemplo, la imagen del Señor cautivo de Ayabaca, la imagen que representa a nuestro Señor, la imagen de la Virgen María, concretamente en esta imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe, o de repente de un santo, nuestra santa peruana, Santa Rosa de Lima. Pero las imágenes, venerar imágenes es idolatría. Vamos a mirar. Las imágenes en la Biblia, pero tendríamos que mirar un poco el mandato del Señor en el Éxodo 20, del 3 al 5. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Ni te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Eso dice el Éxodo 20. Y de esa cita bíblica se prenden muchos de nuestros hermanos separados, los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, los de otras confesiones religiosas, que dicen que nosotros, los católicos, somos idólatras, porque Dios mandó esto. Pues hay que contextualizar, la Biblia se contextualiza, la Biblia se trata de ver el mensaje que nos da. Dios se refería concretamente en el Éxodo 20, se refería a lo que ya había sucedido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esperando a Moisés que bajara del Sinaí, se construye un becerro de oro. Y ese becerro de oro lo empiezan a tratar como Dios. Le empiezan a dar culto como Dios. Entonces, es que Dios da esa disposición. No te harás imagen ni escultura. No tendrás otros dioses. Eso. A eso se refería.
Y esto bíblicamente está comprobado porque después Dios manda hacer, y eso lo dice el Éxodo. No voy a leer toda la cita bíblica, simplemente que lo tengas tú. De repente pones pausa al video y lees el Éxodo 25 del 16 al 22. Dios manda a que hagan unos querubines de oro encima del arca de la alianza. El arca de la alianza era ese elemento que el pueblo de Israel paseaba y lo cargaba en procesiones. Y Dios manda a que ahí construyan dos querubines que se miren entre sí, que sus alas estén juntas. Y entonces, si por qué antes había pedido Dios que nos hagan imagen, ¿por qué después pidió que hagan estas imágenes? Porque no tenía que ver con una cosa con la otra. El contexto del Éxodo 20 es el que ya te he explicado. Esta es una primera referencia a las imágenes, en donde Dios manda hacer imágenes. Una segunda referencia, las imágenes en la Biblia, también en Números 21:8. El Señor Dios pide a Moisés que se haga una serpiente, que la ponga en un asta. Como el pueblo estaba siendo picado por la serpiente, mordido, perdón, por la serpiente, entonces todo aquel que era mordido por la serpiente, si miraba ese estandarte, entonces quedaba curado. Ese es el segundo momento que Dios pide que hagan una imagen. ¿De acuerdo? Un tercer momento, también pidió que hicieran unos querubines grandes, de altura de 10 codos, y lo puedes corroborar en Primera de Reyes 6:23. Pidió también que hicieran eso. Y un cuarto momento, pidió que se fabricaran unos sustentáculos, eran como unos soportes, y esos soportes que medían, dice, 2 metros de ancho y 1,5 de alto, ¿no? Estos sustentáculos tenían que encajarse, ¿no? Se encajaban y ahí se colocaban imágenes, leones, toros, querubines que eran ángeles, ¿no? Y todo esto también se pidió que hicieran imágenes. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues simple y sencillamente que Dios en el Éxodo 20 no hablaba de las imágenes que nosotros ahora podemos tener. Porque esas imágenes de ahora que nosotros podemos tener hacen referencia a Dios, me llevan a Dios, me llevan a tener la imagen y la presencia. Y Jesucristo es la imagen perfecta del Padre eterno. Y entonces, lo que a él se relacione no te aleja de Dios. Una imagen no te aleja de Dios. Una imagen de la Virgen María, una imagen de algún santo, no te aleja de Dios. Pero siempre y cuando tú no creas que esa imagen, pues es algo divino. Todo está en la idea, en la manera como tú tengas concebida esa imagen. Si yo tengo una imagen y esa imagen, ¿no? Yo creo que es Dios y lo trato como Dios, ahí estoy cayendo en una idolatría. Lo que pasó con el buey, con el becerro de oro. Pero si yo sé claramente que es una imagen que me lleva a Dios, entonces no estoy cayendo en idolatría. Eso hay que entender. Por eso he querido mencionar de esto para entender que muchas veces nos consideran a nosotros católicos idólatras por eso, pero no hay ese error de interpretación, que ya te lo he aclarado con citas bíblicas, que lo puedes corroborar y ver detenidamente. Por eso dice aquí esta imagen, la idolatría es sencillamente adorar o poner en primer lugar en tu vida lo que no es Dios. Eso es idolatría. Amar el dinero, las bajas pasiones, etcétera. Eso es idolatría. Cuando pones tú en un primer lugar algo que no es Dios. Eso es idolatría. Y por eso hablamos de una idolatría del siglo XXI. Porque se está haciendo actual. Yo diría de muchísimo, de toda la historia de la humanidad.
La adoración es un acto consciente que sale del pensamiento, del corazón del adorador. Esta imagen, te adoro piedra buena, mi diosa de la tierra. La adoración, por tanto, ¿no? Se convierte aquí en un ejemplo. Este es un ejemplo. Esta persona que está aquí, pues cree que la tierra es su Dios. Entonces, eso sí es idolatría. La adoración no sale de las rodillas ni de las velas. Si yo me pongo de rodillas ante una imagen o le pongo velas, de ahí esa no es adoración. Sale de la mente, del corazón, de la persona que cree, que piensa que esa imagen es Dios. Si yo pienso eso, ahí sí es idolatría. Y es idolatría también cuando yo pongo algo en primer lugar que no sea Dios. ¿De acuerdo? Nosotros creemos en la cruz, por ejemplo. ¿Ya? No creemos que la cruz, las imágenes ni los santos sean Dios. No creemos eso. ¿De acuerdo? Por tanto, no somos idólatras. ¿Estamos claros? Mientras que la imagen de este otro personaje decimos, gracias Señor, que por tu santa cruz nos has redimido. Esa cruz me lleva a quién? Me lleva al Señor, a su presencia. Entonces, ¿quién es el Señor de la vida? A Él se le rinde adoración entonces. Todo ese culto va hacia Él. Entonces no estoy haciendo idolatría. Hay que entenderlo. Correcto. Bien. ¿Cuál es la idolatría del mundo de hoy? Y aquí miramos esta imagen, ¿verdad? El sexo e impureza. Mucha gente metida en esos aspectos, ¿no? En el aspecto sexual, en el aspecto de la impureza, de la pornografía y de todo eso. Hacen del sexo su Dios. La gula, el comer, el disfrutar, ¿no? Eso también, esa es la verdadera idolatría, porque pongo eso en primer lugar. Las drogas, personas que están en el camino de las drogas, personas que todo lo ven en ese sentido, que miran, que consumen, que han puesto a las drogas en un primer lugar, porque es parte de su vida. Y como se genera esa adicción, pues ya prácticamente eso es una idolatría. El alcohol, personas que no dejan de beber, que no dejan de tomar, el cumpleaños del perro toman, murió el gato toman, nació tal persona toman, todo lo ven alcohol. Después del fulbito viene el fulbazo. Eso es colocar esas cosas en un primer lugar, colocarla como más importante, no poderlo dejar, no poder dejar eso. Eso es idolatría. Idolatría es todo lo que tiene que ver con lo sensible, con los sentidos, con el mirar, con el degustar, con el escuchar, con el tocar, innecesariamente a veces manejado a este nivel sensitivo. Y es parte tan importante de mi vida que lo demás no me importa. Eso es idolatría. Idolatría son las redes sociales. Estoy ahí, emprendido de las redes sociales, del WhatsApp, del Instagram, y publico fotos, etcétera, del Facebook, del Messenger, de todo. Y no lo dejo. Y olvido mis responsabilidades, y olvido lo que tengo que hacer por eso. Eso es idolatría en una forma exagerada, llevar todo eso. No digo que está mal las redes sociales, digo cómo lo utilizas. Obviamente que el alcohol, que las drogas, que el sexo de una forma así, al margen de la vida y del amor, pues eso sí está mal. Los videojuegos, mucha gente está enviciada con los videojuegos, con las cosas de internet, con todo eso. Y los jóvenes y adolescentes ahora mucho más. Están ahí y dejan las labores, y dejan las tareas, y dejan hasta de comer, y no quieren comer, y no quieren hacer las cosas, y se alejan, se apartan por esos benditos videojuegos, y eso es idolatría en el mundo de hoy. Todo este nivel, a un nivel exagerado. Lo esotérico, también.
también lo esotérico, creer en los horóscopos, creer en los talismanes, creer en los cuarzos, en que eso es lo que me va a dar poder, creer en las energías. He escuchado a personas famosas inclusive que dicen que creen en la energía. La energía, creer en la energía no es cristiano. Eso viene de otras cosas, de otras confesiones religiosas que no son cristianas. Eso es idolatría. Idolatría es también llegar a un exceso, a una excesa práctica, por ejemplo, de un deporte determinado. Y me voy y yo dejo mis responsabilidades y ni siquiera voy a la misa, ni siquiera voy al templo, ni siquiera hago oración por estar en un deporte, por practicar un deporte, por eso. Todo llevado, no digo que practicar un deporte está mal, pero todo llevado de esa forma que yo me olvide de Dios, entonces se convierte en una idolatría. ¿Se entendió? Más tenemos también otro, el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia. Esta es otra idolatría, el que te la crece mucho, el que crees que eres lo mejor, ¿no? Por tanto, pues te pisoteas a los demás, maltratas a los demás. El culto al cuerpo, muchísima gente no se preocupa por hacer su ejercicio, que no está mal, repito, pero no te debes centrar en eso, lo debes pensar que es algo para bien físico, pero no para que te admiren tu cuerpo y te tomas fotos y exhibes tu, es el culto al cuerpo. El que esté bien bonita, en caso de las mujeres, bien arregladitas, bien, que se ponen, ¿no? Que se hacen arreglos y no sé cuánto. Eso, todo eso es idolatría del cuerpo. Haces Dios de tu cuerpo. Creerte autosuficiente, el que piensas que tú lo puedes hacer todo solo, sin nadie más, el creerte lo más. Eso es idolatría, por si acaso. Serse mejor que los demás. No somos mejores que los demás. Nadie. Los títulos, los grados académicos, el dinero, eso simplemente son añadiduras. Todos somos iguales. Cuando yo me la creo de mucho, cuando yo creo que soy tan grande y tan importante y empiezo a mirar a los demás como la nada, eso es idolatría. Idolatría es la vanidad, el ser vanidoso, el ostentoso, que va relacionado con que tú también te haces Dios de ti mismo. Cuando te empiezas a hacer Dios de ti mismo, entonces te vas olvidando del Dios verdadero. Y por eso hay muchas personas que se creen ateos y se declaran ateos porque tienen varias de estas cosas. O están en vicios como las drogas, el alcohol, el sexo, o porque se creen ellos Dios de sí mismos. Entonces empiezan a olvidarse del Dios verdadero porque se han hecho Dios de sí mismos, porque han hecho de Dios a esos elementos que ya te he mencionado. Ese es el problema. Y seguimos mirando la idolatría, también el dinero, cuando muchas personas... ¿Es necesario el dinero? Sí, pero no es lo más importante y muchas veces pisoteamos a los demás, muchas veces no nos importan los demás por el dinero, por los lujos, pasando en las noticias, ¿no? Como esa gente se compra esos relojes, ¿no? Los famosos Rolex, que valen no sé cuánto de dinero, simplemente para exhibirlos. Y miren, se los quitan, los asaltan y los quitan, ¿no? Esos lujos, eso va relacionado incluso con la vanidad, ropas, viajes, ropas de marca, ostentar eso, cadenas de oro. Estás haciendo de esto material, estás haciendo un ídolo. Entonces eso sí es idolatría. Eso es idolatría. El dinero, los lujos, las vanidades, la ropa cara. Y los jóvenes y adolescentes ahora, si no tengo ropa de marca, pues me siento mal. Y quieren esa ropa de marca simplemente por vanidad. Estás haciendo de eso una idolatría, un ídolo, un ídolo. Entonces cabría preguntarse, ¿cuál es tu idolatría? ¿Cuál es tu idolatría?
¿A qué le estás rindiendo culto en tu vida? ¿A qué estás poniendo en primer lugar? ¿Los vicios? ¿El dinero, el poder, el placer, el tener cosas? Esto es parte importante en tu vida. Necesario algunas cosas, no todas las que hemos mencionado. Pero necesario el dinero para solventar gastos. Necesario ponerme una ropa, aunque no de marca. Eso puede ser, eso es necesario. Lo demás son cosas negativas. Que también necesito las redes sociales, pero no en exceso. Que necesito el deporte, pero no en exceso. ¿Cuál es tu idolatría? Amigo, amiga. ¿Cuál es tu idolatría? Tienes que plantearte eso. Tienes que pensar en eso. Tienes que mirar y analizar qué has convertido en tu vida en un ídolo. ¿Y cómo te darás cuenta? Cuando por eso dejes de hacer las cosas de Dios. Cuando por eso dejes de hacer las cosas que debes hacer como responsabilidad. Porque estás poniendo tu atención en eso, que puede ser importante, si es alguna cosa buena me refiero, pero que no debe ser en tu vida lo más importante. Cuando tú te des cuenta que estás haciendo de algo lo más importante en tu vida, entonces estás cayendo en una idolatría. Esa es la verdadera idolatría, no tener una imagen, no el pasar el algodón a una imagen, no ir en una procesión cuando antes se podía de repente, no ir en una peregrinación cuando también de alguna manera se podía antes de esto de la pandemia. Eso no es idolatría. Idolatría es hacer algo tan importante en mi vida que me olvido de Dios y ocupo el lugar con eso de Dios. Por ejemplo, el placer sexual es tan en mi vida, tan importante en mi vida, que no me importa lo demás. Eso es idolatría. El consumir drogas, tan necesario en mi vida, o alcohol, que lo demás no me importa. Eso es idolatría. El culto al cuerpo, el que me miren, el que me observen, el que la gente me halague y me dice y me diga, oye, está bueno, oye, mira esto, lo otro, haga un comentario halagador, y esto va mezclado con la vanidad y se van mezclando varios de estos factores que te estoy mencionando. Eso es idolatría. ¿Cuál es entonces tu idolatría, amigo, amiga? Analizarlo, reflexionarlo y entonces encontrar el verdadero sentido de lo que es un ídolo para no confundirme, porque a veces me hago yo ídolos, incluso hasta personajes famosos. Los alabamos, son lo máximo para nosotros, ya sea cantantes, deportistas, etcétera. Estamos haciendo de ese personaje famoso un ídolo para nosotros. ¿De acuerdo? Y pues no. Un católico verdaderamente creyente, pues en primer lugar, Dios, su familia, lo importante, lo trascendental, lo demás, lo puedo tener o no. Y más, si eso ofende a Dios, entonces no lo debo tener en mi vida. Amigo y amiga, reflexionemos. ¿Cuál es tu idolatría? Analízalo. Y que te sirva este análisis para reflexionarlo. Ya sabes que para cualquier contacto, consejería o comentario, puedes escribir a esa dirección que ahí te presento. Y pues estoy llano a atenderlo. Ojalá te sirva esto que hemos compartido. Será hasta una siguiente oportunidad. Cuídate y comparte este video con otras personas para de esa manera difundir lo que es el evangelio, porque eso es el evangelio del Señor también, como parte de nuestra vida íntegra.
no solamente lo corporal, sino también lo espiritual. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por tu atención. Dios y María Santísima siempre te colmen de bendiciones. Que sea Dios el que tiene que ser el centro de tu vida. Que sea Dios el que debe ser, el que debe estar en primer lugar en tu vida. Hasta una próxima oportunidad que nos podamos volver a encontrar a través de estos videos. Hasta luego, amigo, amiga.